Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos en la fe de nuestra comunión, pues en Cristo Jesús. Les doy nuevamente en este tiempo la bienvenida. Gracias a nuestro Dios por permitirnos estar presentes. Hoy tuvimos un pequeño, diríamos, retraso en cuanto a lo que es la transmisión, pero ya superamos cierto problemita técnico que teníamos y esperamos ahora en el Señor que podamos tener junto a ustedes un tiempo precioso, un tiempo maravilloso. Hoy sí que estamos 4 de junio del 2020, ya a las 22 horas con 19 minutos. Estamos listos para poder dar inicio a estos preciosísimos tiempos devocionales que Dios nos permite tener día a día, de lunes a viernes, de lunes hasta domingo, ¿sí? Ya que obviamente nos saltamos los días miércoles y sábados que tenemos obviamente el culto en la iglesia. Nuestra intención es poder edificar la vida de cada uno de los hermanos y de los amigos, de los oyentes que tienen por costumbre irse añadiendo estos tiempos de estudio de la palabra de nuestro Dios. Esperamos, mi amado hermano, que en esta preciosísima noche el Espíritu Santo, como Él pues siempre lo hace de esa forma, nos ministre, nos ayude a entender un poco más su palabra y que de esa forma la iglesia pueda ser grandemente edificada. Mis santos hermanos, esperamos en el Espíritu Santo que hoy sea, sí, que no sea la excepción y que hoy sea el Señor hablando a nuestras necesidades espirituales. Mis santos hermanos, esperamos también que sus peticiones no se hagan esperar. Recuerden que estos tiempos son tiempos no solo de enseñanza bíblica, son tiempos de oración. Y para ello será muy importante que usted nos haga participantes de esas necesidades que quisiera que de manera grupal, congregacional, a través de este medio como lo es el Facebook y en vivo, podamos estar también orando por su necesidad, por su petición. Recuerde que hay mucho por qué orar. Si tiene problemas en el hogar, tiene problemas con sus hijos, tiene problemas obviamente de pronto en su salud, todo esto es motivo de oración. No se diga aún más pues el estado de nuestra ciudad, de nuestro país y del mundo entero. Y santos hermanos, siempre habrá algo y alguien por qué orar. Y en ese sentido esperamos en Dios que Él ponga en usted también esa carga. Y de esa forma, tanto ustedes como nosotros compartirla, creyendo que es Dios el que atenderá justamente a esas necesidades. Mis santos hermanos, espero pues que en el Espíritu Santo pueda glorificarse de una manera especial. No olvide también, mi santo hermano y hermana, hacer saber también sus testimonios, de aquellos milagros, de aquellas cosas que usted ha experimentado en Dios y que usted obviamente sabe que el Señor se ha llevado toda la gloria, todo su poder. Mis santos hermanos, agradecidos pues estamos de parte de Dios en este precioso día y esperamos que sea nuestro Dios el que nuevamente hoy que se mueva con poder en medio de cada una pues de esas peticiones. Recuerde escribirnos al 099 22 29 162. Repito, 099 22 29 162. Allí estaremos, hermano, dispuestos para poderle también pues no darle la asistencia de receptar sus peticiones de oración. Allí está mi esposa Fanny Chonillo dispuesta para poder dar en este caso pues cabida a esa necesidad. También puede escribirlo a través del mismo, en este caso pues de los mismos comentarios del Facebook. Lo puede hacer también en el grupo de la iglesia, Casa de Oración. Recuerde que la iglesia tiene un grupo compacto de muchos hermanos que asisten a la iglesia para poder también allí dar a conocer sus peticiones, sus necesidades, algún tipo de testimonio espiritual, algún mensaje escrito, versículos bíblicos, todo lo referente a lo que sea la edificación de su iglesia. Allí también usted puede hacer uso de ese medio para poder dar a conocer su necesidad. Amado, recuerde que el día de mañana, mañana ya prácticamente estamos ya al término de esta semana, hablando del término laboral, ¿no? De lunes a viernes. Mañana estamos viernes, mis amados hermanos, llevando a cabo también pues ese precioso tiempo de oración en la mañana. Recuerden que estamos en la iglesia a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 11 del día. Amén.
Recuerde que lunes a viernes estamos, ¿sí? Dispuestos para poder recibirle y estar orando para que nuestro Dios, mi amado hermano, créame, sin esa cobertura no podemos hacer nada. Así con oración, con su palabra, es que nos revestimos de poder, nos revestimos de unción, nos revestimos, mi amado hermano, de todo aquello que Dios sabe que nos hace falta. Así que le espero mañana con la bendición del Señor, que nos pueda usted acompañarnos para orar, para interceder, para alabar al Señor y para dar testimonio, porque también lo estamos haciendo de esa manera. Así que mis santos hermanos, sí, recuerde también poder traer sus contribuciones, sí, mi amado, de los víveres. Sí, ha bajado enormemente en este caso, pues su participación en ese sentido. Y quisiera motivarle, si quisiera motivarle que no necesitamos, y eso es lo importante, no necesitamos una pandemia, no necesitamos una calamidad, un terremoto, una desgracia a gran escala para manifestar la ayuda, para manifestar la colaboración. Amado, la iglesia tiene que tener la buena costumbre de hacerlo sin tener algo que le motive. Sí, nuestra única motivación debe de ser el Señor. Sí, el amor hacia Él, creo yo que nos debería de hacer desprendidos. Sí, no es que le estoy solicitando sacos de comida. Basta que lleve cada uno de aquellos que van a la iglesia, que lleven un atuncito, mire, un atún, un cartón de leche, sí, una fundita de arroz, sí, de pronto un cuarto de aceite. Sí, todo esto servirá, llamado, para poder en Dios, sí, elaborar una canasta. Sí, si el Señor obviamente le bendice con algo más, pues bienvenido. Estamos repartiendo, amados hermanos, esas fundas de comida. Esta semana solamente hemos podido hacer 4 fundas. Mire, solamente 4. Ya vamos más de 120 canastas entregadas, pero créame que la necesidad es diaria, no es esporádica, es cada día. Luego que se haga presente, que sea dadivoso y que Dios ponga en ese corazón pues la liberalidad para dar mucho más todavía. ¿Sí? Recuerda que Dios da semilla obviamente al que quiere sembrar. ¿Sí? Si usted propone en su corazón, de seguro que Él le proveerá, y de lo que le proveerá usted podrá también dar de gracia lo que de gracia recibe. Así que no se olvide de aquello. Tampoco, mi amado, deje de congregarse. Hay muchos hermanos, muchos hermanos, muchos jóvenes. Aquí sí quiero hacer un poco de hincapié en la juventud. No sé de quién dependerá, si del joven como tal o de los padres, pero yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida. Si muchos jóvenes que estaban asistiendo antes de la pandemia con mucha fidelidad, un grupo bastante grande, numeroso, hoy por hoy se han olvidado de la iglesia, se han olvidado de perseverar, se han olvidado de buscar de Dios. Sí, y si bien es cierto, la juventud por asuntos de pandemia es la menos expuesta, ya que ellos por su misma juventud tienen esa fortaleza, tienen esas defensas, son los que menos buscan, cuando a la verdad debería de ser hasta lo contrario. La juventud es la que debería de estar predominando, buscando los atrios del Señor, pero penosamente nuestros jóvenes son contados con los dedos de la mano los que van. ¿Sí? ¿Dónde está esa juventud? Todos en el WhatsApp ponen amén, pero yo, mi amado hermano, entiendo de que de entre lo que se dice a lo que se hace hay un abismo allí. Así que por favor, a esa juventud, sacúdase por favor si se acomodó demasiado en casa, si posiblemente la zona de confort se hizo permanente, vaya sacudiéndose, digo yo, de pronto esas telarañas que ya le están saliendo en el área espiritual. Sí, limpie su vida de ese mal, amado, y comience a buscar de Dios. Comencemos a buscar jóvenes del Señor. Por ahí también hay ciertos adultos que se me han dado, creo que, yo no sé, no lo sé, pero creo que a trabajar sí van todos los días. ¿Sí? Entonces, yo creo que también el mismo esfuerzo y el mismo riesgo, sí, aún menor, porque acá en la iglesia del Señor no van a pasar tanto tiempo, son simplemente 1 hora, hora y media, lo mucho. Amado, sí, esos mismos riesgos creo que acá buscando de Dios lo valen. Sí, allá lo hacemos en un trabajo para ganar dólares, acá lo hacemos no para ganar algo financiero, sino para, amado, mantener nuestra vida espiritual en Dios, sí, activa, sí, buscándole, porque a la verdad,
Si tenemos a Dios, tenemos los dólares que tanto los anhelamos y los buscamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice con claridad: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y anhelas todo lo que tú necesitas, y todo vendrá por añadidura. Amén. Así que recuerda los horarios, mi amada iglesia, jóvenes y adultos. Recuerden los horarios. Solamente actualmente estamos por la noche solo con 2 cultos, nada más. Miércoles y sábados a las 18:30 hasta las 8 de la noche. Y el domingo tenemos la escuelita bíblica, que debería de estar, sí, creo que sí, tanto de niños como de personas que buscan de Dios. Ya ustedes han comprobado, por lo menos los que han ido a la iglesia han comprobado que estamos guardando la distancia, estamos guardando la asepsia, estamos guardando el uso de las mascarillas. Recuerde que les recibimos con el debido líquido desinfectante, como para que ingrese a la iglesia y como para que también lo use en sus manos. Es decir, no digo yo, sí, no hay de qué en ese sentido preocuparnos. Estamos guardando las cosas como se deben, y no debería de haber pretexto, ¿sí? No debería de haber pretexto a la hora de congregarse. Así que, mis santos hermanos, ruego en el Señor que despertemos, ¿sí? Despertemos, ¿sí? Porque a la verdad esta situación en Dios es preocupante, ¿sí? Si Dios, creo yo, ha permitido tantas cosas, creo que su pueblo debería de aprovechar y sobre todo vivir agradecido de cómo Dios, bien o mal, nos ha salvaguardado de situaciones fatales, como si la han vivido muchas otras personas. Así que yo creo que llegó el tiempo de manifestar esa fidelidad cada día a cada uno de nosotros. Mis santos hermanos, agradecemos al Señor, ¿sí?, por estos tiempos, y vamos a dar el respectiva enseñanza bíblica. Así que desde ya le invito a abrir su Biblia. Vamos, por favor, ¿sí?, a la escritura. Vamos a hacerlo. Recuerde que estamos en el libro de Nehemías. Así que le invito a abrir ese preciosísimo libro, ¿sí?, el libro de Nehemías. Estuvimos el día de miércoles, ayer, no, antes de ayer vendría a ser. El día martes estuvimos, ¿sí?, considerando, ¿sí?, el capítulo número 12. Así que hoy sí vamos a dedicarnos, mi amado hermano, en el último capítulo, ¿sí?, capítulo número 13 del libro de Nehemías. Mire cómo el Señor día a día nos ha dado la oportunidad de ir a verso, sí, capítulo a capítulo, este precioso libro, y cómo Dios se ha manifestado, cómo Dios, mi amado hermano, sí, se ha podido, diríamos, sí, engrandecer a través de este estudio. Recuerde que luego de este estudio, Dios mediante, tendremos los eventos o sucesos apocalípticos, que vamos a estarlo también viendo, sí, aquí en este tiempo en vivo. Sí, vamos a entrar en un proceso de un estudio apocalíptico a través de toda la Biblia, ¿sí?, porque los eventos no solamente están posiblemente en el libro de Apocalipsis, están en toda la Biblia, ¿sí? Así que lo vamos a ver a través de la Escritura, ¿sí?, todo lo que Dios, ¿sí?, hizo, hace y hará, ¿sí?, en medio de esta humanidad y en medio también de su iglesia. Así que tengamos muy presente que este estudio, creo yo, sin temor a equivocarme, para la próxima semana estará, creo ya, sí, llevándose a cabo a través de estos tiempos de devocionales nocturnos, sí, en vivo. Bien, mi amado, vamos a orar. Vamos a poner primeramente en oración este tiempo, y espero en el Espíritu Santo que hoy Dios nuevamente pues hable a las necesidades de cada uno de nosotros. Amén. Oremos. Padre celestial, en el dulce nombre de Jesús, te agradecemos infinitamente por tus misericordias. Gracias, Señor, porque has permitido, Padre, que en este día tu pueblo, ese remanente, oh Dios, que se mantiene fielmente en estos tiempos, estime como cosa preciosa el poder, oh Dios, Padre, sumergirse en esta perfecta, en esta gran voluntad escrita que es la Biblia. Esa voluntad tuya, Señor amado, se manifiesta con un solo propósito: de que el hombre, oh Dios, pueda encontrar, de que, Padre, de que el hombre pueda hallar la vida. Padre, su palabra es el camino.
abra el entendimiento, Señor amado, de ese pueblo, para que cuando, Padre, se acerquen a ti, puedan ver, Señor, de manera transparente a Jesucristo, el autor, Padre, y consumador, Padre, de esa fe, de esa vida. Y, Señor, me deposito en tus manos, deposito, Señor, y que sea usted haciendo todo lo que en su corazón desea para nosotros. Señor, bendice a mis amigos que me escuchan. Bendícelos, Señor, y tócalos. Tócalos con tu amor, tócalos con tu Padre y con tu poder, para que ellos puedan, Señor, también pertenecer a ese vínculo, Padre, que nada lo romperá, que es el vínculo de la salvación. Que Cristo, Padre, porque solo tú eres merecedor de alabanza y de gloria. Amén. Bien, mis santos hermanos, vamos a pasar en esta preciosísima noche, sí, a la lectura bíblica. Nehemías capítulo número 13. Sí, por si acaso estamos estrenando, sí, una cámara, sí, bastante potente, sí. Yo creo que a partir de hoy vamos a tener una mejor visualización de los videos. No creo que se nota en las transmisiones, sí. Dios nos ha permitido poder tener diríamos, un pequeño avance tecnológico para ir día a día mejorando. Sí, hay algo que también de lo cual quisiera pedir perdón, que no he podido, me he descuidado, la verdad es más por descuido que por cualquier otra cosa. No les he podido pasar al grupo de la iglesia el link de descarga, ¿no? En este caso de la aplicación de la iglesia. Mi amado, espero en Dios hoy mismo poder estar pasando esa información, sí, para que usted desde mañana, digo yo, pueda comenzar a probarla y también pueda, sí, beneficiarse de todo lo que allí se encuentra. Dicho esto, vamos al libro de Nehemías capítulo 13 y leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar, dice allí, jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Verso número 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, dice allí, versículo número 4, el sacerdote Eliasib, siendo, dice allí, jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban, dice allí, antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, dice allí, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaban, dice allí, mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. Versículo número 6. Yo, dice allí, no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. Versículo número 7. Para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Versículo 8. Y me dolió y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras
e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Hasta allí, mi amado hermano, la lectura de la palabra de nuestro Dios. Amén. Sí, pero de una manera muy breve. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias porque en esta noche, esta palabra que ha sido leída será de edificación para todos. En el nombre de Jesús. Bien, ¿qué es lo que sí está ocurriendo de acuerdo al texto leído? Bueno, hacer un porque yo creo que por el contexto que se ha podido también, no solamente el texto, sino los contextos que he podido leer a lo largo de todo el estudio del libro de Nehemías, estos han aportado de una manera muy, pero muy grande a la comprensión, ¿sí? En este caso, de la palabra. Ahora, aquí se habla de un suceso, de un acontecimiento que ocurriría, ¿sí?, cerca de unos 700 años atrás de todos estos acontecimientos que se están narrando en el libro de Nehemías. Recordando, mi amado hermano, que el pueblo, si usted ya obviamente ha estado a lo largo de este estudio, el pueblo de Israel ya había pasado su periodo de castigo de alguna forma, años de que Dios mismo, sí, extranjeras, para que pudiese experimentar el castigo, el juicio por la idolatría, por su desobediencia, por haberse justamente unido en yugo desigual. Esto, como usted ya lo sabe, le costó al pueblo que de alguna forma experimentase esa reprensión de parte de Dios. Ahora, cuando vamos al texto, ¿sí?, se hablará, dice la Escritura, de acuerdo a un suceso que habría ocurrido en los tiempos de Balaán. Fueron personajes que jugaron un rol muy importante allá en el libro de los números. Ya, sí, pero quiero darle acotaciones para que pueda tener presente la importancia de la que se dice en este texto, con lo que vamos a leer en el libro de los números, ¿sí?, el cuarto libro de la Biblia. Mi amado, cuando Israel salió de Egipto, ¿sí?, recordemos que Israel, mi amado hermano, salió obviamente, ¿sí?, con mano poderosa. Dios mismo los había auxiliado, les había manifestado su poder. Las plagas fueron usadas por Dios para dar castigo a fin de que los egipcios pudieran. El pueblo egipcio se mantuvo mucho en su obstinación y no los dejó ir. Pero fue determinante la última plaga para que de una buena vez Faraón dejase ir al pueblo. Es decir, sí, ocurrió la muerte de los primogénitos. Ahora bien, cuando el pueblo ya inclusive partió y pasaría ya el mar, ¿sí?, y una vez que Dios se glorificó con aquello, el pueblo ahora tenía delante de sí desierto. Sí, tenía, diríamos así, un amplio territorio que recorrer, pero ese territorio no estaba deshabitado. No. Se encontraba habitado. Y quien había, sí, en este caso habitado toda esa región, pasado ya, vuelvo y repito, sí, al otro extremo del Mar Rojo, llamado, eran, sí, descendientes de un hombre que fue sobrino de un gran patriarca. Hablando de quién, mi amado hermano, hablando de Lot. Mi amado, cuando uno va a la Biblia, y aquí sí quisiera como para poder comenzar, sí, a escarbar un poquito en la escritura, cuando uno ve la escritura en el libro del Génesis, acompáñeme por favor al primer libro de la Biblia, sí, en el primer libro de la Biblia, el Génesis capítulo número 19. Acompáñeme por favor, ¿sí? Génesis capítulo número 19. Porque de estos se hablará justamente en el libro de Nehemías, capítulo número 13. Ahora, ¿qué tiene que ver Lot y narra en Nehemías capítulo 13? Para algunos dirán, no le encuentro ningún tipo de
nexo o de lógica de enlazar estos dos sucesos, pero tienen mucho que ver y esto lo vamos a descubrir yendo al libro del Génesis. En el capítulo número 19, venga conmigo por favor, veamos qué nos dice el Señor. Capítulo número 19, voy a leer versículo número... Sí, déjeme ir a la parte final para poder, sí, aquí, para poder dar lectura. Dice en el versículo número, sí, aquí, 31. Entonces, sí, la mayor dijo a la menor, hablando de las hijas, ojo, de las hijas de Lot, ¿sí? Sobrino de Abraham. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra, porque pensaron que el castigo divino sobre Sodoma, sobre Gomorra y sobre las otras ciudades, Seboín y Libna, sí, pensaron que Dios había arrasado con todo ser humano, pero no fue así. Ahora, dice la Escritura, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre o que pueda desposarnos, es lo que querían decir, entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, le dice la mayor a la hermana menor, ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Es decir, que querían ella, las hijas, en este caso la mayor, si concibió prácticamente tener una relación incestuosa con su padre. Pero claro, sin el consentimiento de Lot. Por eso es que dirá la Escritura lo siguiente, que, versículo 33, dieron a beber vino a su padre aquella noche y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra, vemos de nuestra iglesia, y ocurrió exactamente lo mismo. Es decir, que la menor también se llegó a su padre, claro, él había estado bajo el efecto del alcohol. Yo tampoco, dice la Escritura, cuando ella se acostó y cuando se levantó. En el verso 36 nos dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, ¿sí? Y dio a luz la mayor un hijo. Y aquí, por favor, póngale mucha atención, porque aquí está el nexo que nos... Amén. Tuvimos un pequeño corte de internet. Suele pasar. La mayor se acostó, como le venía diciendo, se acostó con su padre y concibió. Y su hijo fue, sí, llamado de nombre Moab. Mientras que la hija menor, mi amado hermano, sí, también concibió de su padre. Vuelvo y repito, el padre nunca supo de esto, cómo habría ocurrido, pero obviamente, sí, cuando lo emborracharon fue que ocurrió esta relación incestuosa. Claro que sí. Y la menor también dio a luz un hijo, de acuerdo al verso 38. Y fue llamado su nombre Ben-Ammi, ¿sí? El cual, mi amado hermano, de ese hijo, así como primero se llamó Moab, el cual fue padre luego de los moabitas, fue también padre, o en este caso saldría la descendencia de los amonitas. De estos dos, mi amado hermano, sí, vendrán todos los moradores prácticamente, sí, de la tierra de Canaán. Por lo menos de aquellos que estaban en los linderos propios antes de la entrada de Canaán. Es decir, antes del río Jordán. De estos, mi amado, se perdía toda esa región. Y cuando Israel salió de Egipto y cruzó ya el mar, y fue ya a las costas donde estaba el territorio, diríamos, entre el mar y el río Jordán, allí estaban ya morando, viviendo tanto moabitas como amonitas. Pero ocurrió algo. Los amonitas y los moabitas tenían obviamente sus propios reyes que los gobernasen. Y ellos, de una o de otra forma, porque esto es lo que quiero recalcar, estaban emparentados con, obviamente, el pueblo judío, el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel venía de los lomos de ¿quién? De Abraham. Mientras que estos venían de los lomos de ¿quién? De Lot. De alguna forma había un parentesco allí. Un parentesco, claro, con el pasar de los años y de las generaciones
ya disipado, pero seguían siendo parientes. Esta situación, mis amados hermanos, sí, luego provocaría de que cuando ellos pasan por en medio de su territorio, sí, los moabitas y los amonitas prácticamente se desentienden, ojo, se desentienden de por lo menos extenderle la mano a sus parientes lejanos. Esto, obviamente, Dios, sí, mi amado, sí, no lo dejaría pasar por alto. Porque si bien es cierto, sí, los moabitas y los amonitas estaban en una tierra que era fértil, una tierra que les había dado tanto durante tanto tiempo, cuando tuvieron la oportunidad, digo yo, de poder probar o poder manifestar las bondades de ese Dios que de una forma u otra, igual me imagino yo que Lot, ya al ver a sus nietos allí nacidos, debió haber inculcado algo de Dios, y yo creo que sí, porque la Biblia dice que Lot era un hombre justo delante de Dios y que afligía su alma al ver la nefanda conducta, por ejemplo, de los sodomitas, ¿sí? Y de todos los que vivían en aquellas regiones. Mi amado, pero estos se desentienden de Israel, no tienen la más mínima intención de ayudar, sino que por el contrario, no los enfrentaron militarmente por una sola razón, porque tanto moabitas como amonitas se dieron cuenta de que era Dios el que había peleado en Egipto por ellos, y ellos no correrían el riesgo, porque conocían igual de lejos de que había un Dios sobre los hebreos, y ellos atemorizados, obviamente, mi amado hermano, si no hicieron, diríamos, el caso de enfrentarlos, sino que trataron de ver cuál era la mejor forma de poder, en este caso, sacarlos de su territorio. Y pensaron y dijeron, la forma de destruir al pueblo es por el lado espiritual, no por el lado de las armas, sino por el lado espiritual. Y allí fue que, mi amado hermano, este pueblo, en Números capítulo 19, pedir, sí, a un profeta de aquel entonces, sí, porque profetas de Dios siempre han habido, mi amado hermano, para el pueblo del Señor, sí. Entonces fue allí donde se comenzó a fraguar un plan para poder maldecir al pueblo, para que Dios, no ellos, no el ejército de los moabitas, sino Dios mismo sea castigando al pueblo por blasfemo. Y allí es donde el rey de Moab, un hombre llamado Balac, sí, el rey de Moab, un hombre llamado Balac, que era la tribu más grande, Amón era una tribu grande, pero mucho principal. Balac compra con dinero a un profeta estacionario, un profeta de la época llamado Balaam. Balaam, mi amado hermano, es mandado a llamar por Balac y le dice a este hombre, insisto, Balac, el rey de Moab, sabía que militarmente no podría vencerlo, no porque no fueran más grandes en número o en ejército, sino porque era Dios el que peleaba por Israel, y ellos lo sabían, porque ya había evidencias en Egipto de que Israel no tiró ni una flecha ni una lanza, y prácticamente, mi amado hermano, la dejó en ruinas por los castigos divinos. Entonces Balac manda, sí, a comprar al profeta y le dice, mira, aquí hay una fuerte suma de dinero para ti, oro, plata. ¿Qué? ¿Y por qué? Tú eres Dios, de la cual ellos creen que Dios habla. Así que maldícelos. Quedará maldito. Y Balaam, el profeta, se parecen los nombres, pero no es así. Balaam, sí, es el profeta. Llamado, pacta en maldecir al pueblo. Y cuando él se dispone a hacerlo, Dios le sale al frente y le habla. ¿A quién? A Balaam. Le habla y le dice, ¿qué vas a hacer? Vas a maldecir a mi pueblo. Y lo curioso es cómo se lo dice. Y estoy parafraseando muchas cosas, ¿ah? Muchas cosas. Pero Números capítulo 22, ¿sí?
tendrá para usted toda la información al detalle de lo que yo estoy diciendo. Llamado Números capítulo 22. Voy a hacer un pequeño recuento porque es bastante la historia, ¿sí? Y estoy concentrado es en Nehemías. Llamado, Balaam irá directamente a maldecir al pueblo, a encontrarlo en un monte, para que al obtener aparentemente, según las creencias posiblemente de los moabitas, ¿sí? Ellos pensaban de que si recibían una maldición, entonces quedarían expuestos para ser derrotados. Y Balaam, llamado, se monta en su burrita y se dirige a un monte para maldecir al pueblo. El problema es que Dios despierta el habla en esa mula de carga. Y la burra, mi amado hermano, sí, ante un estrecho camino se detiene, porque es la burra la que puede ver a un hombre, sí, un ángel de Dios con una espada desenvainada. Y la burra se detiene, sí, y Balaam, obviamente, por no estar apercibido, lo único que hace es desquitarse a golpes con esa burra, dándole palo, dándole látigo a diestra y siniestra. Cuando se cansa prácticamente Balaam de maltratar a la burra, Dios le da el habla a ese animal y le dice: ¿por qué me golpeas? ¿Acaso no te he servido tiempo? Y allí, mi amado hermano, y eso es un tema de predicación que se dio hace mucho tiempo atrás en la iglesia, sí, Balaam se pone a conversar con una burra, y esto, o con un burrito, y esto, amado, causa cierta comicidad, pero al mismo tiempo causa mucho interés. La burra le hace ver de que él no quiere avanzar, no porque no pueda, sino porque hay alguien que sí se lo impide. Y allí le es abierto los ojos a Balaam, el profeta, y le dice: no maldigas a mi pueblo, sino bendícelo. Y obviamente se termina haciendo lo que Dios determinó. Pero luego, mi amado, el profeta, sí, maldecirá al pueblo. Más le pesó el dinero que la advertencia divina. Luego morirá Balaam, morirá Balac también. Dios, mi amado hermano, no dejará pasar por alto esta traición. Ahora bien, dado estos acontecimientos y dado que le he dado también el texto de Números capítulo número 22, mire que no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, ¿sí? Pero le doy todo ese capítulo para que empiece acerca de Balac y Balaam. Mi amado, entonces cuando nos vamos a Nehemías, y mira ya con esta información, entonces al leer lo que dice el versículo número 1 al 2, comenzamos a, diríamos, a personificar de una manera más cercana los sucesos. ¿Qué había ocurrido en el capítulo 13? De primer punto, ya Nehemías, recuerda que había puesto plazo para regresar. Nehemías tenía que dejar todo prácticamente en marcha. Todo tenía que dejarlo debidamente, diríamos, ya caminando. Y una vez regresar o retornar otra vez. En el capítulo 2, sobre todo al rey, que le dio al rey le pareció muy bien el plazo y le dijo: anda, haz lo que tienes en tu corazón, pero tienes que regresar. Y para aquel entonces ya Nehemías había regresado. Obviamente fiel. Gente que estaba, mi amado hermano, guardando y velando por los intereses de Dios. Hoy en esta noche, por cierto, me he olvidado darle el tema, es celo por las cosas de Dios. Así se llama en esta noche el mensaje. Celo por las cosas de Dios. Ahora, en el versículo número 1 al 2 dice: aquel día se leyó el libro de Moisés. Oyéndolo el pueblo, fue hallado escrito en él, es decir, en el libro leído, que los amonitas, ya usted ya sabe de quién estamos hablando, y moabitas, no se diga aún, no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Es decir, no deberían de estar identificados con la congregación del Señor. Ya sabe usted la causa.
por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. ¿Y por qué se hizo esto tan crítico? Porque yo ya le había mencionado, ellos eran parientes, lejanos, pero parientes. Entonces, para Dios esto fue algo muy doloroso. Al ver un pueblo, sí, lejano, pero al mismo tiempo cercano, ¿sí?, no se condolía de la necesidad, y dicen muchos historiadores que los que salieron de Egipto fueron alrededor, y esto le va a causar un poquito de impacto, fueron alrededor de 2 millones de personas, tal cual como lo oye, cerca de 2 millones de personas, entre adultos, ¿sí?, ancianos, mujeres, niños y aún personas extranjeras esclavas que también habían sido sometidas a la opresión de los egipcios, salieron también con ellos, sin contar obviamente sus posesiones, sus animalitos con los que pudieron rescatar. Entonces, mis amados hermanos, para Dios esto fue sumamente, diríamos así, de gran dolor para su corazón. Y Dios dijo, este pueblo, ni porque ha vivido en este lugar con mi provisión, con mi bendición, ni siquiera se conduele de ver ancianos, mujeres, niños, posiblemente gente enferma, gente paralítica, gente, amado hermano, que por el látigo romano había terrible miseria. No se condolieron del mal ajeno. Y mucho más, el pecado se hizo, digamos, mucho más patente porque eran parientes, lejanos, pero parientes. Y dice la Escritura, por cuanto no salieron, verso 2, a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron, dice allí, dinero. Eso fue el rey de Moab, Balac. Balac fue el que dio dinero a Balán para que los maldijera. Imagínate, en vez de bendecirlos con pan y agua, más bien pagó para que los maldigan. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición, es decir, que Dios revertió el suceso. Verso 3. Cuando oyeron, es decir, el pueblo ya presente en los tiempos de Nehemías, cuando oyó pues la ley, separaron, dice aquí, de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Es decir, que cortaron por lo sano. ¿Sí? A toda persona que no fuese judía, ¿sí?, prácticamente la sacaron o la expulsaron de Jerusalén. Doloroso, por cierto, porque mucha gente, mi amado hermano, estaba emparentada. ¿Sí? Y muchos, para poder cumplir el mandamiento, tuvieron que tomar decisiones. Y muchos judíos, ¿sí?, al ver que sus esposas o hijos, ¿sí?, no eran obviamente, ¿sí?, conforme al linaje que Dios había obviamente estimado, se fueron con sus esposas. Pocos tomaron determinaciones radicales de decir, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó lo nuestro, porque esta relación fue bajo una violación de la ley de mi Dios. Son decisiones duras, por cierto, que se escucha fácil en la lectura de leerla, pero qué duro debió haber sido separar buenas amistades, separar vínculos, negocios, de todo un poco. Qué duro debió haber sido esta decisión, pero Israel ya no quería volverse a equivocar. En este texto del capítulo, ellos ya no querían tropezar otra vez con la misma piedra. Y dice en el versículo número 4, y antes de esto, ¿sí?, es decir, sucesos antes de que se haga esta separación, allí sí estaba Nehemías. Aquí hay que tener como que la mente un poquito abierta, ¿sí? Del verso 1 al 3, Nehemías no está. Pero del verso número 4 en adelante, Nehemías sí está allí. Sino que Nehemías deja establecido esta historia del futuro, por así decirlo, antes después de su partida, y hace saber también algo que pasó cuando él todavía estaba allí a punto de irse. Y prácticamente como que con esta lectura matará 2 pájaros de un tiro. Lo primero, con el asunto de los moabitas. Y lo segundo,
con un asunto referente, un asunto en particular referente a ese terrible Tobías. ¿Se acuerda? Los enemigos de Israel desde el capítulo 1, versos, capítulo 1, 2, 3 en adelante. ¿Se acuerda usted de, sí, de Sanbalat? ¿Verdad? ¿Se acuerda de Sanbalat? ¿Se acuerda de Tobías? ¿Se acuerda de Gesem? Mi amado, de ese Tobías se está hablando. El cual era, mi amado hermano, sí, o formaba parte del pueblo amonita y moabita. Claro que sí. Recordando que Sanbalat era gobernador en la provincia de Samaria, mientras que el otro era con los moabitas o amonitas, que prácticamente eran un solo pueblo. Ahora, a este Tobías, antes de que Nehemías tuviera un rol preponderante en la restauración de las murallas y de las puertas de Israel, este Tobías era influyente, era muy influyente en medio de la sociedad, de los pocos judíos que habían prosperado en esos 70 años, porque la mayoría cayó en desgracia. Y a este se le había dado ciertos privilegios. ¿A quién? A Tobías. Por eso le dolió tanto a Tobías que llegara Nehemías a prácticamente a robarle la atención que él había logrado con los judíos. Y eso fue, entre otras razones, lo que él de alguna forma no admitió y quiso parar la obra. Ya por lo menos en Tobías tenemos una razón por la cual él quería parar la obra de Nehemías, porque él no desearía o no pretendería de que se le robe a él todos los privilegios que había alcanzado en Jerusalén. Ahora bien, el 4 dice así: y antes de esto, es decir, antes de los acontecimientos del versículo 1, ya creo que se va adentrando en el estudio, ¿sí? Llamado antes de la separación de los pueblos que estaban mezclados, dice en el verso 4 que el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Sencillo, ¿qué es lo que había pasado? Dicen en otras versiones, había dado su hija para con la hija de Tobías. Es decir, que había un lazo de matrimonio. Eso era la única forma de poder emparentarse con un extranjero, dando sus hijos a las hijas de estos y viceversa, dando las hijas a los hijos de los extranjeros en casamiento. Y lo hacía como alianza estratégica. Salomón hizo mucho de esto. Sí, el gran rey Salomón hizo muchos, diríamos así, trances políticos haciendo uso del matrimonio. De allí que sí, muchos de las mujeres de Salomón, porque llegó a tener 1,300 esposas y 700 concubinas, muchas de las esposas eran, mi amado hermano, sí, eran quienes pertenecían a otros reinos y eran princesas. Y claro, al ser esposa de Salomón, se fortalecería la unión, digamos así, del gran conglomerado de los reyes, y en vez de ser enemigos eran aliados, y era una forma propiamente de hacer política. Pero para Dios esa forma de hacer política iba en contra de sus leyes, y Salomón pagaría muy caro su situación, claro que sí. Ahora bien, Eliasib le da a Tobías por ese parentesco que él había, en este caso, forjado, le da una atribución que está fuera de todo orden bíblico. De todo orden bíblico. ¿Cuál es ese privilegio con el que Eliasib atrevidamente quiere darle a Tobías? Versículo número 5 nos dice: y Eliasib le había hecho una gran cámara, es decir, una gran habitación, en la cual, dice aquí, guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, una cámara grande, del vino y del aceite, que estaban mandados dar a los levitas,
a los cantores y a los porteros y a la ofrenda de los sacerdotes. O sea, él desocupó como que una especie de bodega, pero inmensa, que estaba dentro dentro, como dice la escritura, ¿sí?, del templo. Y dice la escritura, ¿sí?, mas a todo esto, yo, dice aquí, ¿quién? Nehemías, retomando, ojo, retomando lo anterior, lo que está en los 3 primeros versículos. Aquí es donde yo digo que hay 2 escenarios y no nos podemos marear, no nos podemos equivocar. ¿Sí? Cuando él narra el verso 4 y 5, está hablando de un tema. Y cuando narra el verso 1 al 3, está hablando de otro tema. El tema del 1 al 3, ¿cuál es? La mezcla que hubieron con los extranjeros. Pero el tema del versículo 4 y 5 es el caso particular de Tobías, que le dentro, sí, del lugar donde se había edificado la casa del Señor. Cuando volvemos al verso número 6, se retoma obviamente los panoramas de manera general, sobre todo haciendo énfasis, mi amado hermano, ¿sí?, en lo primero, acerca de los extranjeros. Ahora, eso es bueno aclararlo para que no exista confusión, porque si Nehemías hubiese estado allí, mi amado hermano, Nehemías no hubiese permitido, es decir, si Nehemías hubiese estado antes de que se le dé esa recámara a Tobías, ¿tú crees que lo habría permitido? Jamás en la vida. Sí, más bien usted recuerda que en los capítulos anteriores al capítulo 13, Nehemías de hecho mandó a volar a estos que querían hacer cierto tipo de tranzas, cierto tipo de amarres con Nehemías. Claro, estaban acostumbrados, y Eliasib lo había hecho, claro, a espaldas, en su debido momento, de Nehemías. Y digo a espaldas porque cuando Nehemías llegó, ya Eliasib era sacerdote. Él ya había hecho lo suyo, había hecho su tranza con Tobías. Pero todas las cosas a la larga se saben. Y mira, hoy por hoy, yo sé que de pronto no tendrá mucho que ver. Mira hoy por hoy la política sucia que tenemos. Salen trapos sucios, y todo lo que ellos hicieron en secreto, hoy por hoy, todo se ha hecho público. Y muchas cosas más saldrán. Y oramos a Dios para que Dios siga desenmascarando tanta inmundicia y tanta corrupción en nuestra nación, que tanto daño nos hace, porque vemos cómo se despilfarra el dinero del pueblo y se lo llevan, pero de a montones. Qué pena que me da. Y oramos a Dios en la iglesia por estas cosas. Oramos en las mañanas, pero de una manera fervorosa, para que Dios siga sacando, y vemos, por lo menos yo veo oraciones contestadas. Ahora, que la justicia haga lo que se escucha que hace, bien dice Dios en su palabra, nuestra justicia es como un trapo de inmundicias. Sí, por ahí escuchaba, disculpe que me metan con algo de noticia, pero calza como anillo al dedo con esta enseñanza. Por ahí escuchaba a la fiscal que ella ha hecho lo suyo, la policía también, pero los jueces se han reído de la ley. Así de fácil. Sí, qué terrible, amado hermano, es vivir en medio de un mundo donde lo único que manda el derecho es el dinero. El que tiene dinero es inocente y el que no lo tiene es culpable. Esa es la realidad, no solo aquí, en el mundo entero. Vuelvo al tema, respiro un poquito, déjeme tomar un vasito con agua. Verso número 6. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Hablando obviamente del suceso que había acontecido con ¿quién? Con Eliasib. Yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, porque ese era el plazo que él había puesto, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey. ¿Para qué? Para retornar. Claro, él lo hizo no porque se había enterado de esto, sino porque quiso darle supervisión para ver cómo avanzaba todo lo que él había dejado planificado. Pero claro, todo a la larga, mi amado hermano, tiene una razón de ser. Yo siempre digo esto, cuando voy sobre todo con mi esposa a ciertos lugares, y a veces hay demoras inexplicables, o a veces hay
digo yo, visitas que nosotros hacemos a cierto tipo de sectores que decimos, no sé qué hacemos aquí, pero aquí estamos. Pero cada vez que Dios nos lleva o a un lugar o nos demora sin nuestro consentimiento en algún, digo yo, en algún espacio por allí, amado, siempre Dios algo nos hace ver, o algo Dios nos hace entender, o algo Dios nos revela. Siempre. Y allí, yo le digo a mi esposa, mira, si no nos hubiéramos demorado, no hubiéramos visto tal cosa, o no hubiera llegado a nuestro corazón esto que el Señor nos ha puesto. De allí que se puede decir que no hay nada oculto. Claro, no digo que andamos con una lupa espiando a los hermanos, no, mi amado hermano, pero hay cosas que Dios, no uno, Dios, mi amado, alumbra con su linterna. Miren, miren cómo andan, mira cómo están. Y yo digo, Señor, es verdad, tú tienes razón. Por eso es que mucha gente a veces, y quiero aquí matar dos pájaros de un tiro, con la enseñanza y con lo que quiero decir, mucha gente a veces no nos entienden, hablando de los líderes, y no solo de mí, de muchos líderes en las iglesias. A veces el pueblo no entiende ciertas decisiones de los líderes, por una sencilla razón. Primeramente porque ellos no llevan la carga que tenemos en Dios los que hemos sido llamados a ser responsables de una congregación. Y otra, porque los líderes, los buenos líderes que Dios desea levantar, tienen que guardar la ética. Quiero utilizar ese término, la ética. Hay cosas que uno no puede ventilarlas desde un altar. Hay cosas que uno no puede proclamarla a los cuatro vientos desde una cámara aquí en el internet. Pero hay cosas que Dios sí nos enseña y nos hace ver. Y claro, cuando Dios nos permite aquello, es evidente que estamos en la obligación de tomar decisiones. Y cuando las tomamos, posiblemente por esa ética, callamos los argumentos del por qué tomamos esa decisión. ¿Para qué? Para no avergonzar. Mucha gente ha dicho, Dios no avergüenza a nadie. Y es verdad. A uno en Dios, diríamos, Dios no es que nos solapa, sino que Dios trata de que nuestra exposición sea lo menos agravada posible hasta para poder volver luego en arrepentimiento. Es que no es lo mismo, amado hermano, que tú, no lo sé, quiero tomar un ejemplo de muchacho, de niño malcriado. No es lo mismo llamarle la atención a una criatura en público, alándole las orejas, diciéndole, ¿qué estás haciendo? Donde todo el mundo verá eso. Eso sí, todo el mundo verá eso, ¿no? Y claro, eso causará comentarios. Uy, le dieron las orejas. Esto pasaba frecuentemente en las escuelas de antaño, de mi época. La maestra, uno hasta le lava las orejas y uy, qué vergüenza. Los padres llegaban y también hacían lo suyo. Cuando la maestra le decía, su niño hoy hizo esto, el otro, no trajo deberes, no estudió, no me dio las tablas, y ahí mismo nos daban. Pero otra cosa es que en ese mismo salón de clase, y eso sí no pasaba, y ahí es donde quiero ir, y otra cosa es que en público, tu mamá en público te baje los pantalones, y discúlpame la expresión, ya nalga limpia, nalga pelada, te meta látigo. Pregunto, ¿tú quisieras regresar a tu grado si tu padre y tu madre te reprendiera así en la escuela? Tú dirías, nunca más piso la escuela. Ahora, algo muy semejante es lo que a veces hace Dios con nosotros. A veces sí nos tiene que alar las orejas en público, que todo el mundo en la iglesia vea. Obviamente, porque lo que hiciste fue un acto vergonzoso. Pero Dios, hijos, no les baja el pantalón y hace este tipo de reprensiones. ¿Para qué? Para que mañana más tarde por lo menos puedan volver al arrepentimiento y volver otra vez a la iglesia. Porque hay mucha gente que si Dios nos reprendiera así, a nalga pelada, mire que utilizo esta expresión que soy un poquito vulgar, pero
Dios sabe bajo qué marco lo estoy haciendo énfasis en esta noche. Mi amado, Dios no lo hace así para justo. Puede dar las orejas públicamente, eso sí, pero no lo hace de una manera tan abierta, exponiéndonos en vergüenza para que podamos volver a casa y volver a reconciliarnos y, si así Dios lo permite, restaurados, volver a servir. Y uno, como líder en Dios, toma decisiones, eso sí, toma decisiones, pero uno no puede pues exponer el mismo texto que estoy, la misma palabra que estoy diciendo, a NP al pueblo, al hermano, no. Pero uno tiene que tomar la decisión. Y cuando uno toma la decisión, claro, todo el pueblo que lo estima a ese hermano o a esa hermana protesta, habla y dice: pastor, usted es malo, usted no tiene el corazón de Dios, que el Señor, ¿cómo va a ser posible que lo haya sacado, lo haya sentado el hermano? Si el hermano es chévere, el hermano es bonito, el hermano es guapo, el hermano me cae bien, lo invito yo a comer, él sale conmigo, nos divertimos, jugamos pelota, nos vamos a la playa, o sea, no lo sé, muchas cosas. Me simpatiza, él me simpatiza a mí, a mi familia, sí, es verdad, a mí también. Pero, llamado, el liderazgo no es por simpatía. Insisto, porque quiero enfocarme en lo que va a hacer Nehemías. Nehemías va a manifestar un celo por las cosas de Dios. Y él sabe que Eliasib ha hecho algo extremadamente malo. Y claro, alguien tendrá que poner cordura en tanta insensatez. Mi amado, cuando tú veas a un líder espiritual haciendo algo que posiblemente una decisión, o tomando una decisión que te agrade, yo te voy a dar una recomendación, porque posiblemente yo también he estado durante años, ha estado durante años sentado en el otro lado de la frontera, por así decirlo, en la banca. He estado sentado viendo decisiones de los líderes que a mí, al igual que a ti, en su debido momento, no me cuadraron, no me satisfacieron, no me dejaron tranquilo. Dijo: oye, el pastor es malo, pero ¿por qué lo sacó? ¿Pero por qué esto y por qué lo otro? Y yo tuve un error que muchos lo tienen hoy por hoy: no acercarme al pastor y decirle: a ver, pastor, yo sé que usted sacó o lo sentó o lo disciplinó a fulano o a sutano. Eso sí, si usted me lo pregunta así, frontal y directo, yo lo cogeré a usted, lo sentaré en privado y le diré: porque el hermano hizo aquello, dándole las debidas advertencias y diciéndole: esto es entre usted y yo, porque si yo me entero que usted lo ha divulgado, entonces lo expondré a usted como un murmurador de la iglesia. Claro. Entonces, mi amado, esto lo vivimos todos los ministerios. Creo que yo, y en las iglesias en general, creo que lo viven todos los líderes. Claro, también hay que se equivoquen en esos tipos de decisiones. Mientras a mí Dios no me dé a ver, no me haga saber, yo no tomo este tipo de decisiones, porque son decisiones muy serias. Son decisiones que implican, llamado, afectaciones a vidas. Y yo no puedo por murmullos, por comentarios, yo no puedo tomar decisiones. Pero cuando Dios me hace saber si en pleno esto y esto, no. Y lo voy y lo confronto y le digo: cierto que esto, y él me dice: sí, hermano, es cierto. Ya. Entonces tomo las decisiones, pero no los expongo públicamente en la iglesia. El hermano hizo esto, el hermano, y por eso lo estoy sacando. Jamás. Los que me conocen saben lo que estoy hablando. Más bien, cuando se enteran después, porque por sus frutos los conoceréis, luego los hermanos que no compartieron mi decisión vienen a mí y me dicen: pastor, es que yo no sabía. Y yo le digo: es que tampoco debía de saberlo. Es la verdad. Lo que sí le pido a la iglesia es que cuando los líderes toman decisiones que no les gusta a la congregación, oren por nosotros y oren por ustedes mismos, para que el Señor les dé paz en su corazón
y no nos desacrediten o no nos hagan ver perversos o malos delante de la congregación, porque si usted habla aún mal de quienes los están liderando, mi amado, y que Dios sabe que estamos obrando en buena ley, mi amado, acarreamos a nuestra vida, acarreamos maldición, acarreamos también desgracia. Por eso es más fácil, yo creo que es lo más fácil, por eso le doy la recomendación. Si usted está en desacuerdo con alguna decisión que tomemos, mi amado, venga, en mi caso, venga, yo tengo la puerta abierta hasta de mi casa si me quiere visitar. Yo vivo en Sauces 8, Manzana 504, Villa 14. Sí, 217-5183 es el número de mi casa. Llámeme y yo le daré todas las explicaciones. Yo le diré, mire, por esto tuve, y por eso no lo pude decir a la congregación, porque no puedo avergonzar al hermano más de lo que él pueda, obviamente, considerar, porque él necesita ser restaurado. Y usted dirá, su hermano, la verdad, sí, claro que sí. Por eso es que se tomó esta decisión. Y ahí muchos me dicen, pastor, ¿y por qué no lo dijo? Porque yo no quiero quedar bien delante de la congregación, yo quiero quedar bien delante de Dios. ¿Sabes por qué? Porque un verdadero líder, y hay muchos buenos líderes en las iglesias, sienten lo que hoy el tema es para ti y para mí, sienten celo de Dios. Jesús sintió celo de su Padre en su corazón y por eso sacó al látigo a la gente de entre el templo, porque habían hecho de su casa una cueva de ladrones. Ahora bien, es válida la aclaración, ¿verdad? Claro que sí. ¿Por qué? Para poder entender las acciones de Nehemías. Él volvió solo como para dar la vuelta, pero cuando volvió, obviamente todo cae por su propio peso. ¿Por qué cae por su propio peso? Porque como él ya dejó todo organizadito, todo, recuerda usted, hasta el capítulo 12, todo lo dejó listo, los porteros, los cantores, que se recogieran la leña para las ofrendas, él lo dejó todo listo, pero oh sorpresa, cuando, se me ocurre, ¿no? Cuando llegó la leña, o cuando llegaron los implementos, la gente llegaba a los líderes y le dijeron, a ver, ¿esto a dónde va? Se me ocurre. A ver, Sebaías, ¿dónde va este implemento que se utiliza ahí en el altar de bronce? Ya está limpiecito, ya lo hemos lavado. ¿Dónde lo pongo? Y todo el mundo decía, ahí pues en la recámara donde van los implementos de la casa del Señor. Y cuando iba, oye, pero allá adentro hay cosas que no son del templo. ¿Cómo? No sé, pero veo un televisor allá adentro. ¿Un televisor dónde? Así hay una refrigeradora. ¿Dónde? Hay un mueble, hay una cama. ¿Qué? Hay un departamento allí. Si ahí van las cosas de mi Dios. No sé, pero le he preguntado al sumo sacerdote y me dice que no coja esa cámara. ¿Tú no crees que no le fueron a decir cuando llegó? Ahí fue que se enteró. Ahí se destapó la olla. Ahí. Como cuando a veces uno se entera y dice, pero si le sacó cuarto aparte, ¿a quién? ¿A la otra? ¿A quién? No puede ser el hermano. Y él es el que está aquí, el que está haciendo acá. No, hay que sacarlo, obviamente. Y hay que trabajar. Eso sí, hay que trabajar en la restauración. No se lo puede dejar caído al hermano que ha fracasado en su caminar con Cristo. Fracasó, todo el mundo puede verse caído en la obra del Señor en algún momento. Y todos necesitamos en Dios, todos necesitamos en Dios ser restaurados. ¿Por qué? Porque el Señor, mi amado hermano, ha caído al justo para siempre. Si 7 veces se cae, 7 veces hay que levantarlos. En la actualidad. Pero acá no estamos hablando de un hermano en la fe. Acá estamos hablando de un total incrédulo y de un más bien opositor. Eso sí, yo con los opositores de Dios, yo no transo. Oro a Dios por ellos, sí. Señor, mira lo que están haciendo delante de ti. No es tu problema con ellos. Trátalo como tú quieras. Pero cuando se trata de las ovejas, estoy dispuesto a poner las manos en el fuego por ellos. Para restaurarlos. Entonces, dice la Escritura, versículo número 7, desde el 6 dice que pidió permiso al rey. En el verso 7 dice, para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. Wow.
por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en medio de la donde solamente eran los sacerdotes los únicos que tenían llamado acceso a tal iglesia. Verso 8 es tremendo en gran manera. Y mira, eso sí, Nehemías, créeme que uno de los personajes bíblicos que más me impacta por su hombría, por su valentía, por su hacer prevalecer. Yo hoy por hoy muchas de mis oraciones es: Señor, como este hombre, como este hombre. Claro, le pido ser como Jesús, pero tomando las referencias de este personaje, qué precioso sería que Dios... Sí, tuvimos un pequeño corte, ya estamos aquí nuevamente. Y eso es lo que le pido al Señor. Señor, levanta Nehemías en tu iglesia. Levanta esas mujeres de poder, esas Ruth, esas Noemí, ¿sí? Esas Abigail, mi amado hermano, que fueron de gran... esa Priscila, mi amado hermano, que fueron mujeres de renombre, mujeres de empuje, de empeño, de labor, ¿no? Que tanto se necesitan en la obra de Cristo. Y cuando vamos al versículo número 8, dice la Biblia: y me dolió. Claro, es que ¿cómo no va a doler? Mira, 10 años tenemos en la iglesia y hay cosas que nos han dolido en el alma cuando éstas se han destapado. Señor, nos duele porque son a la gente que apreciamos, a la gente que nos codeamos en el ministerio, en el servicio, las que posiblemente tienen o sufren una caída. Y nos duele porque en Dios nos ha costado levantar, nos ha costado en Dios, me va a decir, poder contribuir para que Dios les dé el crecimiento. Y nos duele. Y uno está allí, y a veces cuando uno pasa por este tipo de situaciones, sea la situación que uno lo haga caer, a veces esos hermanos, o sea, nos miran mal, y a veces decimos, como claro, es que el pecado también nos enceguece, el pecado también a veces como que nos marchita la visión espiritual, y a veces como que no se dejan ayudar, pero uno está ahí, y claro, en su momento ellos ven mal, ellos no les agrada, no le ven, obviamente, no ven en nosotros que es Cristo mismo que quiere apoyarlos, pero después, eso sí, después, luego de tanta oración, luego de tanta pedirle, ábrele el corazón, hazle ver nuevamente, Señor, tócalos, transfórmalos. Ya con el tiempo ellos, tocados por Dios, porque es Dios, no nosotros, Dios, el Espíritu Santo, el que redarguye, cuando los toca y los sensibiliza, ellos allí tenían razón. ¿Sabe por qué? En mi caso en particular, con mi esposa, entendemos este proceso, es porque nosotros pasamos algo semejante. Sobre todo yo pasé algo semejante a lo que es el caer, el ser restaurado, buscado por Dios, restaurado y levantarme. Y por eso entiendo en parte el proceso, y ahora sé por qué Dios ha permitido en mi vida muchas cosas, para que cuando llegue a esta etapa, a este proceso en el cual Dios hoy me ha inmerso, me ha hecho prácticamente codependiente de Él, pueda también llegar a entender lo duro, lo doloroso, pero también lo glorioso que es volverse a levantar. ¿Sí? Así que entiendo en parte el dolor que siente Nehemías. Y no me quiero concentrar con Tobías. Y el dolor, ¿qué le dolió a Nehemías? ¿Ocupado por Tobías? Sí, en parte. Pero lo que más debió haberle dolido a Nehemías es lo que había hecho Eliasib. Porque él lo había dejado ahí como alguien de confianza. Había dejado Nehemías a Eliasib creyendo de que él era el idóneo, él era el hombre ideal
para guardar, sí, sobre todo la casa del Señor. Eso le hizo doler su corazón y dijo, ¿cómo es posible que a quien yo he dejado aquí para salvaguardar lo que es más precioso en el ícono espiritual, el templo, tú, Eliacida, hayas hecho esto? Hay un texto que quisiera compartir, porque este mismo dolor en su debido momento lo sintió también un siervo. Y eso está reflejado en el libro de los Salmos, en el capítulo 55. Acompáñame, por favor. No he dado muchos textos de referencia, porque la historia, la verdad, de este pasaje es tan rica en su propio contenido que como que no ha meritado dar muchas referencias. Pero esta me pareció muy importante y te la doy porque el Señor me la pone también en mi corazón. Cuando uno va al libro de los Salmos, en el capítulo 55, mira por favor con detenimiento lo que dice el versículo número 12, sí, en adelante. Sí, y esto es lo que de cualquier hombre de Dios. Dice el texto, Salmo 55, verso 12, ¿ah? Porque no me afrentó o no me causó daño un enemigo, lo cual, dice David, lo cual lo habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Verso número 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Dicen muchos que David hablaba esto de Saúl. ¿Sí? Hay otros que aducen a otro tipo de personajes, posiblemente su propio hijo, hablando de Absalón. Sí. Mi amado, sea el referente que David haya tomado, porque hay muchas tendencias de saber a quién se le puede propinar este tipo de comentarios de David, pero algo es seguro, de acuerdo a lo que David menciona, era un familiar y era también aparentemente un hermano en la fe, un creyente. Y dice el texto, sino tú, hombre, al parecer íntimo, ojo, mi guía, como que David tenía un referente muy alto. Llamado, a David lo traicionaron gente muy allegada a él. Muchos generales le dieron las espaldas a David. Dice la Biblia, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos. Imagínate que tu mejor amigo, tu mejor amiga, te ventile todo. Titula, y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¡Wow! ¿Tú te imaginas cómo se debe haber sentido Nehemías con Eliasib? A quien él mismo lo había designado porque supuestamente, Nehemías, siendo un hombre muy sabio y muy, diríamos, muy proyectado a poder poner gente fiel, y lo era este hombre, pero hay mucha gente que se daña en el camino. Hoy día escuchaba un comentario en casa, decía, pero hablando acerca de esto, de las noticias y la corrupción y de estos personajes públicos que son muy conocidos, no digo el nombre, pero que son muy conocidos, decía por allí una pariente, pero él, yo no creo, pero si él era antes, era amigable, era respetable, pero él. Y por ahí también se dijo, el dinero cambia a las personas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y lo que hoy por hoy
puede ser lo mejor, mañana más tarde, el que con lobo se junta, aullar aprende. Parece mentira, pero en vez de la política ser un referente de bien para muchos, en el mundo, daña a las personas. Amados, y dice allí, en el versículo 14, 15 ahora, que la muerte le sorprenda. Mira cómo David, llamado, como que le dice, Señor, a estos que se han burlado de ti y de mí y de tu casa, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol. Y esto es yunta, mi pana, mi body, mi amigo, mi media pata, pero te has burlado de Dios. Dice, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, dice el salmista, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Amados, y cuando vamos al versículo número, ya terminamos, versículo número 8 dice, y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, es decir, descontaminen esas cámaras. ¿Cuántas borracheras se habrá pegado allí Tobías? ¿Cuántas mujeres ha de haber metido allá adentro? ¿Cuántos sacrilegios ha de haber cometido? Limpien las cámaras e hice volver allí lo que pertenecía. ¿Qué cosa? Los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas, el incienso. Encontré, dice allí, asimismo, claro, una cosa llevó a otra, obviamente. ¿Por qué? Porque cuando ya se descubrió un mal, dijo, a ver, aquí hay que poner asunto, como dice por ahí, aquí hay que comenzar a rebuscar. Porque eso sí, un mal acarrea otro mal. Penosamente se hacía. Diría cualquiera, al mentiroso le sigue la deshonestidad. O sea, un pecado llama a otro. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido, dice aquí, dadas. Oye, mira cómo yo estaba pensando en ponerle como tema, ¿no? Mientras el gato no está, los ratones se pasean. Pero hay un viejo adagio de mi gente que creo que tiene mucha validez. El ojo del amo engorda al buey. Me parece mentira, amado hermano, pero creo que es muy cierto. Yo le pido a Dios, Padre, levanta a alguien después de mí. Pero alguien que tenga celo de Dios. ¿Sí? No celo de mí, celo de Dios. Yo no soy eterno, se los aseguro. Y la obra que Dios ha levantado usando nuestras manos como meros instrumentos debe ser salvaguardada, protegida, como lo está haciendo Nehemías. Debe de ser, mi amado hermano, constantemente salvaguardada. Y necesitamos hombres con celo de Dios. Solo un hombre con celo de Dios, mi amado, estimará hasta los más mínimos detalles para que se hagan con excelencia. Al asalariado no le interesan las ovejas. Se lo aseguro, Jesús lo dijo. ¿Sí? Ella no tendrá cuidado ni por las vidas, peor por la estructura o la forma en la que se ministra una iglesia. Pero el que tiene celo divino, el que tiene celo de Dios, mi amado, hasta cuando vea, mira, una telaraña en una esquina guindada, dirá, ¿por qué está sucio eso? Claro que sí. El que no tiene celo de Dios verá la telaraña y dice, ve, está bonito, ve, mira cómo se ve la araña, ¿cómo está? Hasta canta. Un elefante seco, hasta cantará. No le importará. Solo el que por Dios podrá continuar la obra como un sucesor. Por eso que Dios le proveyó a Josué
a un siervo llamado Moisés. Claro que sí. Y yo oro a Dios para que no solo aquí, en nuestra iglesia, que es la del Señor, sino que en todo ministerio Dios levante, luego de esos líderes responsables, obviamente, levante más líderes responsables y con mayor celo de Dios. Porque hoy por hoy, en los tiempos que vivimos, mi amado hermano, Dios necesita tener parado hombres allí en el altar, hombres, mi amado, con el cinturón bien puesto en los pantalones. Porque el diablo, amado hermano, viene vestidito de oveja, pero es un lobo bien disfrazado. Amados, en el versículo número 10 se destapa la olla y dice: encontré que los levitas no le habían dado a las porciones y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su soledad. Claro, pues porque si no hay manutención en su casa, ¿qué les tocaba? Se estaban muriendo de hambre. ¿Y qué dijo cada quien? Bueno, yo quiero cantar, yo quiero servir, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero si aquí no hay ni un vaso de agua, mejor me vuelvo a mi labor, a mi campo, porque yo tengo que mantener familia. Mi amado, yo conocí, y de fuente fidedigna, esto no es cuento ni chisme, esto es, amado hermano, un testimonio. Así como hay testimonios que glorifican a Dios, también hay testimonios, amado hermano, donde se puede reflejar lo peor dentro de la iglesia de Cristo. Por allí siempre voy a reservar el nombre, un gran ministerio cayó en un terrible desacuerdo entre lo que es el directorio y el pastor o los pastores. Y aquí hay un punto esencial. Una iglesia, y quiero hacer esta aclaración, una iglesia no es una empresa. Ojo, una iglesia no es una empresa. Ahora, el Estado nos da permiso o nos autoriza, por los documentos que nos exigen, que nuestra formación sea como una empresa. Pero debemos estamos en el liderazgo de que la iglesia no es una empresa, que el Estado nos quiera hacer ver como una. Eso es problema del Estado. Y lo seguimos, pero por cumplir el requisito, no porque la iglesia sea una empresa. La iglesia es eso, un lugar donde Dios ha puesto líderes espirituales. Dicho esto, doy el testimonio. En un ministerio muy grande, mi amado hermano, el directorio tuvo mucho conflicto con los líderes espirituales. Ahora, por si acaso, si eso está pasando en su iglesia, no se va a sentir aludido. Yo doy el ejemplo que yo sé, pero si está pasando algo muy semejante en su iglesia, vaya parando bien las orejas. No me han venido a contar, porque esto que les cuento es de hace muchos años atrás, sí, antes de ser pastor. Mi amado hermano, y allí, cada vez que subía un líder, un pastor, el directorio lo tasaba. Es decir, no es que lo ponía en balanza como para decir a ver si predica bonito, predica bien, no. Sino que lo ponían, y si se sentían a gusto, si se sentían cómodos con él, le pagaban. Y cuando no, retenían el salario. Claro, esto provocaba de que esos líderes, de una o de otra forma, al ver la escasez, terminen renunciando. Muy astutos, el directorio, muy astutos. Y esto obviamente hacía que haya una constante, ¿sí?, entrar y salir de líderes espirituales.
La pregunta clave es, ¿quién gobierna la iglesia? Yo sé que muchos dirán, Cristo, y yo digo, amén. Obviamente Cristo. Y luego de Cristo en la iglesia, ¿quién la lidera? El director. ¿Quién lidera la iglesia? Ya aquí en la tierra. Dirán, Cristo, amén. Sí, pero Cristo dejó a alguien para que lidere la iglesia en la tierra. En su representación. ¿Quién? El directorio. Por eso hice la aclaración. La iglesia no es una empresa. Cuidado, directores, directorio, cuidado, se confunden. Cuidado, están pecando. Ellos podrían ayudar a administrar la iglesia, pero ellos no comandan la iglesia. Solo eso puedo decir, no más. Mi amado, y ahora vemos en el versículo número 10, los levitas, cantores, porteros estaban muriendo de hambre. Y para sorpresa, no que no hubiera, había, pero no les habían sido dadas las bendiciones que Dios les había otorgado. Claro, esa gente servía, esa gente cumplía su rol. El obrero es digno de su salario. No pondrás bozal al buey que trilla, pero hay que trillar para poder sacarle el bozal. Entonces, verso 11, ¿dónde estaba el problema? En el primer caso, el sacerdocio, Eliasib. En el segundo caso, a los oficiales. ¿Se acuerda usted que habían jurado, habían pactado? Ahí está. Qué corto, qué presuroso fue el pacto que hicieron. Que al poco tiempo apenas voló, digo yo, ¿no? Nehemías, para su responsabilidad que tenía en el reino, al poco tiempo nadie se preocupó de aquellos delante de Dios, delante de los sacerdotes, cumplir y hacer cumplir sus compromisos. Entonces, dice el verso 11, reprendí a los oficiales y les dije, ¿por qué está la casa de Dios? Uy, qué duro, amado hermano, esto. Esto se está poniendo bien sabroso. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. ¿Qué acontecerá con esto? ¿Quieres saberlo? Mañana. En el nombre de Jesús lo sabrá. No sigo leyendo porque me voy de largo. Pero quiero dejar esto como precedente. Solo hombres con celo de Dios estarán atentos hasta las más mínimas minucias de cómo se lleva la obra. Los que no están con ese celo divino en sus corazones, amado hermano, dejarán pasar por alto hasta las cosas más evidentes. Yo creo que la casa de Dios es un lugar, sí, lugar sin mayor relevancia, ¿no? Pero cuando el pueblo de Dios decide que ese lugar sea pomposo, sea muy sencillo, cuando el pueblo de Dios decide que ese lugar sea el altar del Señor, sea la casa del Señor, y lo oran y lo ungen, amado, eso que posiblemente antes se veía insignificante, se vuelve un lugar sagrado. Y a ti y a mí nos compete hacer respetar, valorar y estimar ese lugar, por muy sencillo que sea. Porque si así lo hacemos con lo que vemos y tocamos, también lo podremos hacer con nuestra alma, que no la vemos ni la tocamos,
pero que sabemos que la tenemos por dentro. Y que es esta alma la que Dios estimará como su verdadero templo de su Santo Espíritu. Hay muchas cosas que se deben de decir. Mañana las diremos. A calzón quitado, obviamente. Amados hermanos, espero que hoy el Espíritu Santo te haya hecho sentir un profundo celo por las cosas de Dios. Amado, tú estás llamado a provocar esto. No seas legalista, pero sí sé en Dios ordenado. No seas extremista, pero sí sé en Dios equilibrado. Eso será suficiente para que tu servicio a Dios sea aprobado por el Señor. Hasta ahí el mensaje de la palabra, que espero que en esta noche el Espíritu Santo te haya podido satisfacer en las necesidades. A mí lo ha hecho, en mí. Me imagino y espero que en ti también. Bien, mis santos hermanos, vamos a orar. Y quisiera, antes de que termine el día, quisiera dar mi testimonio. Hoy el Señor me ha permitido tener un añito más de vida. Agradezco muchísimo al Espíritu Santo por ese amor manifestado en sus mensajes. Que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sí, son 48 años viejito, son 48 años cumplidos y espero en Dios vivir el tiempo que Él estime que yo les sea de utilidad. Siempre es mi anhelo en Dios y le pido en mi oración, Señor, tenme hasta el último segundo en que tú sepas que yo pueda ser de valor o de interés en tu reino. Un segundo más de eso de vida ya no tendría razón de ser. Me expondría a fallar. Mi amado, y le pido un bonito regalo para mí. Voy a hacer un poquito perigüeño. Ore por mí. Ore por mi esposa. Ore por mi hogar y por mis hijos. Es el único regalo que deseo de ustedes. Yo a manera de broma puse en el WhatsApp. Sí, otra cosa, pero a manera de broma. Pero eso es lo que anhelo de usted. ¿Sí? Si algo quiere darme, mi amado hermano, sea su oración, su cobertura orando. Ore por mí, por mi esposa y por mis hijos. Tenemos muchas fallas y a veces la familia pastoral es la más expuesta a la crítica, es la más expuesta al señalamiento. Y entiendo que sea así porque al estar ya adelante somos objeto de visión de todos, ¿no? Y yo le aseguro que usted mientras más se acerque a nosotros, más imperfección va a haber. Y es por eso que le pido que ore mucho por nosotros, ore mucho por este ministerio, ore mucho por la responsabilidad que tenemos, porque créame que no es fácil. No es fácil, no es sencillo. Y si algo hoy en Dios usted desea otorgarnos, pues ore. Ore por mí, ore por los míos, que yo creo que en Dios yo se lo sabré agradecer, sí, con mi servicio. Y espero que mi familia sea digna de poder ser quienes le puedan a usted brindar el servicio que lo hacemos. Perdónenos si no lo estamos haciendo eficazmente, si no lo estamos llevando con mayor fuerza y mayor empeño. Por eso necesitamos su oración, para que por medio de ella seamos nosotros revestidos de todo lo que usted desearía recibir de nosotros. ¿Sí? Y usted sea una ayuda idónea para nosotros, porque este carrito no se empuja por nosotros, se empuja por todos los que conformamos el cuerpo de Cristo. Amén. Es bueno, sí, gozarme en este día. Hoy he disfrutado con mi familia, sí, en casa, la verdad, en casa y haciendo las actividades normales de cada día. Sí, ya habrá tiempo de en algún momento hacer algo adicional, pero agradezco a Dios. ¿Sí? No le digo que no comí tortita, sí, comí tortita, sí, aquí en casa, con la familia aquí de mi esposa sobre todo. Espero en Dios, mi amado hermano, que
todo lo que usted me deseó sea hecho una realidad para mi vida. Y si hay algo que corregir, pues espero en este nuevo año que Dios así lo ha permitido, me pueda dar todas las mejoras que usted tanto anhela en mi vida y en la vida de los míos. Amén. Ore, ore y ore. Bien, vamos a pasar a leer las peticiones de oración en esta preciosa noche. La hermana Marlene Casanova pide oración, dice allí, por su hermano Pedro, ¿sí? Quien el día de hoy, dice aquí, le robaron el carro, dice, en el Carmen, allá en el sector de Manabí. Pide también, dice allí, por sus hijos, por sus hermanos, su esposo y por su salud. Amén. Sí, tremendo el asunto allí con esa situación. Sí, vamos a estar orando. Sí, hermana Marlene, igual, ya ustedes me conocen. Hermana, vaya a la casa del Señor. Mientras no la vea, no dejaré de decirse. Rosario Vázquez pide también por Juanita Preciado, quien tiene el COVID-19 y se encuentra en la provincia del Oro. Qué bueno, mi amado hermano, poder saber de estos sucesos que no solamente pasan aquí en la provincia, sino como tanto la hermana Marlene y Rosario nos hace saber de muchas otras necesidades que están fuera de la provincia. ¿Ven? Y le motivo algo. Llame a su familia que de pronto tiene tiempo que no la ve. Pregúntele. Que sea un pretexto, hasta como para poder decir, Señor, ¿ves? Ni me he enterado que está en tal situación o en tal crisis. Y al hacerlo, obviamente, si puede enviar ayuda, envíe. Y creo que una de las formas, de las muchas que hay, también de ayudar es poniéndolas en oración. Diana Domenech, ¿sí? Da gracias a Dios, dice, porque el día de hoy las ventas en su negocio fue un éxito. Me alegro, mi amada hermana, y que Dios le recompense al 1000%, ¿sí? Y aquí, ahí en chiquito le digo, Dios honra a los que le honran. Es lo único que le digo. Y dice aquí, hoy las ventas fueron un éxito, y pide al Señor para que continúe bendiciendo. Amén. Qué bueno, pero recuerde, también le doy aquí la pauta. Sigan lo suyo, pero no se olvide de su Dios. Amén. No se olvide. El creyente va tras el que le bendijo, no tras la bendición. Sí, todo tiene su tiempo. Berta Maldonado pide oración para Miriam Vaca y su familia. Pide también, dice aquí, por su servidor, para que el Señor nos continúe bendiciendo. Mi hermana María Guillén pide por toda su familia, en especial por sus hermanos en sangre, por salvación. Pide por nuestro país, el Ecuador, y las demás naciones, para que el Señor tenga misericordia. Y qué bien, porque está bien difícil la situación, ¿sí? En otros lugares. Andrea Estefanía da gracias, dice aquí, a Dios por los alimentos. Pide para que el Señor bendiga, fortalezca y le dé trabajo a sus padres. Y pide por los enfermos que están en los centros, dice allí, en los centros médicos, ¿sí? También nuestra hermana Rosita Cruz pide oración por su mamá, Piedad Nitia, a quien le hicieron los exámenes médicos, para que el Señor haga la obra según pues su infinita misericordia. ¿Sí? Bien, mis amados hermanos, agradecemos a Dios por estas peticiones de oración. Sé que hay muchas más en sus corazones y que hoy vamos a presentarlas delante de un Dios vivo. Amén. ¿Sí? Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, mi Dios, a usted, Señor amado, pues hoy le ha placido bendecirnos de una manera muy especial. Señor, yo le agradezco por mi vida, por ese año más que me ha regalado sin merecerlo, y le doy gracias, Señor. Gracias por la familia que tengo, Padre, y la pongo en tus manos también. Señor amado, mira a mis hijos, Padre. Tú sabes cuál es mi anhelo del corazón para ellos, así también como para con mi esposa. Señor, concédame, oh Dios, Padre, la petición de mi corazón. De la misma forma, Padre, mira las necesidades que pusieron Marlene, Rosario, Diana, Berta, María, Andrea y Rosita, las cuales, oh Dios, manifiestan, Señor amado, con su preocupación, la ayuda
que necesita Pedro Casanova, que necesita, oh Dios, Juanita Preciado, que de la misma forma, mi Dios, Padre, requiere Andrea Estefanía, Señor, para que puedan, Señor amado, pues recibir de tus bendiciones, así como María Guillén, que pide también no solo para su Padre, su entorno familiar, sino por el mundo. Por Piedad Mite, Padre, que está obviamente en un proceso de análisis, Señor amado. Espíritu Santo, haga la obra. Mira también la vida de Alejandro, Señor amado, mira esas bacterias que todavía están en su organismo, para que pueda tener el tratamiento idóneo y la curación de ese mal. Señor amado, yo te pido también por los jóvenes de la iglesia, para que le vuelvas a levantar en ellos, no como antes, sino mejor que antes, para que esa generación sea eso, una nueva generación, diferente, buscadora, que luche en el nombre de Jesús. Y por mis hermanos, Padre, por ese gran conglomerado de hermanos que posiblemente han quedado timoratos, han quedado sentidos, como por darle algún término, y ven tu casa como un centro de contagio. Creo que lo digo bien. Señor, si de algo yo me puedo contagiar en la iglesia, es del poder de Dios. Créalo o no, si de algo se puede contagiar a alguien en la iglesia, es de tu poder, de tu presencia, de tu unción. Y si quiero ser un poco agresivo con mis palabras, Señor, quisiera que la iglesia se llene de pura gente enferma, del COVID, de lepra, de cáncer, de inflamación. Sí, Señor, porque la gente, Padre, con necesidad es la que te busca. Oh, Rabashakia, Maika, Caraba, Kashokakoa. Dios, ¿a dónde irán si hasta de los hospitales lo botan? ¿A dónde irán? Oh, Rabakia, Rabashokakura, Maika, Kishera. Venid a mí, oh, Rababakashika, Keiraba, todos los que estáis cansados. Urrabaisha, enfermos, Shukura Maya y debilitados, Sukura Mansa. Yo soy sanidad para ellos. Oh, Ramamaisha, Kekia. Oh, Rabarabaikia, Ranza, Rabaiche. Tengo un culto especial, Urramaisha, de liberación para mi pueblo. Urramarabaisha. Ay, Kia, Rabarabaisea, Raba. Yo, Shikia, Rara, en el momento, Kia, Rabanza, que elija. Urramara, y manifestaré. Ay, Aria, Maracay, Seca, Coramanca. Oh Padre, mi poder, Urramaisha, que oh, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh Padre, no es lo que el mundo, Padre, establece, sino lo que tú has determinado, Padre, lo que tú has determinado, Padre amado, para tu pueblo. Y es verdad, Señor, tu casa es un consultorio para los enfermos. No es un lugar de sanos, es un lugar de gente rota y herida, Padre. Aleluya. Cuánta razón tienes, Espíritu Santo. Oh Dios. Gracias. Recibe todo honor y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amado, me gozo en Dios y espero que en esta noche, como todas las demás, cada día tiene, créeme, cada día tiene su propia bendición. Y espero en Dios que hoy el Espíritu Santo haya podido llenar, ¿sí?, tu vaso. Amén. De mi parte de mi esposa, le decimos un gran Dios te bendiga, y mañana estaremos en la iglesia esperándote para que juntos, tú y yo, amado, podamos recibir de Dios lo que Él ha prometido. Amén. Creámosle, no sé cuándo, yo sé que he escuchado, también yo me asombro de lo que Dios hace, pero yo creo que Dios bendecirá al que le busca. Eso sí te lo digo. Sí, búscale. Sí,
porque todo aquel que pide se le da, el que busca hallará, sí, todo aquel que llama se le abrirá. Amén. Busque su reino y Él añadirá todas las cosas para gloria de su nombre. Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Amén.